Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión general del día de hoy, a nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del Instituto, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud. Hoy tendremos un tema a cargo del Departamento de Medicina Crítica y que lleva por título Hemorragia obstétrica, evidencia actual del ácido tranexámico. Coordina el doctor Samuel Vargas. Adelante, doctor. Gracias por estar atentos a la sesión y gracias por compartir estos espacios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la hemorragia obstétrica y las evidencias actuales del ácido tranexámico. Para ello, la agenda que tenemos para el día de hoy es el doctor Carlos Basilio Cruz. Él es médico especialista en medicina de urgencias y terapia intensiva, así como residente del curso de alta especialidad en medicina crítica en obstetricia. Él nos va a compartir de cómo y con qué herramientas personalizar la respuesta hemostática del evento hemorrágico. Después, continuamos con la doctora María Lucía Rodríguez Vargas. Ella es médico especialista en medicina de urgencias y terapia intensiva y también residente del curso de alta especialidad de medicina crítica en obstetricia. Ella nos va a compartir sus conocimientos o las actualidades de cómo es el soporte de atención en la UCIA y cuál es el estatus de la hemorragia obstétrica en el INPER. Para cerrar la sesión, el doctor Miguel Ángel Nares Torrices, que es médico especialista en medicina de urgencias y medicina crítica en obstetricia, nos va a dar las palabras finales y unas palabras de reflexión. Para empezar, necesitamos tener la definición, y la definición, de acuerdo a la OMS, dice que la pérdida sanguínea de 500 mililitros o más posterior al parto y en las siguientes 24 horas, o cuando es de más de 1000 mililitros posterior a la cesárea. Estas son las definiciones últimas de la Organización Mundial de la Salud, y para ello me gustaría compartir esta imagen en donde nos podemos dar una idea de lo que es la magnitud de un sangrado. Cuestiones básicas que las tomamos de la medicina transfusional desde hace casi un siglo, en donde una hemorragia normal podemos considerar, por ejemplo, la donación de sangre en un banco de sangre, valga la redundancia, en donde tenemos la estandarización, en donde el peso por la frecuencia cardíaca nos da el volumen total. Este volumen total, sí, en todos los bancos de sangre de la República Mexicana, sí, dejan el 10%, que es equivalente a 490 mililitros. En todos los bancos de sangre de la República Mexicana se dona alrededor de 450 a 500 mililitros. Es una hemorragia controlada, es un sangrado controlado, en donde podemos imaginar la magnitud de un sangrado. ¿Por qué? Porque cuando existe la pérdida o la donación de ese 10%, ¿sí?, que son los 490 mililitros que estaba comentando,
el donador no tiene ningún síntoma, no hay signos ni síntomas. Entonces, es algo que ya está bien establecido desde hace aproximadamente un siglo, en donde se practica la medicina transfusional. Cuando el sangrado aumenta, por ejemplo, aquí tenemos el 20% que equivale a lo que es el sangrado de una cesárea, que son alrededor de 980 mililitros, empiezan las manifestaciones y en este caso pues tenemos la taquicardia, que es el primer signo que encontramos. Si el evento continúa, entonces vamos viendo cómo los porcentajes, vamos viendo los mililitros perdidos y vamos viendo las manifestaciones clínicas que se van presentando. De tal suerte que cuando hay una pérdida del 40%, que equivale casi a 2 litros de sangre, entonces empiezan ya las manifestaciones neurológicas. De aquí entonces que podamos valorar el resto de la capacidad del volumen plasmático, del volumen sanguíneo que tiene una persona y los desenlaces que se pueden ir presentando. Entonces, cuando tenemos una hemorragia grave, entonces continúa y vamos a tener datos de hipoxia. Datos de hipoxia que se van a acompañar con pérdida de proteínas totales, va a disminuir lo que es la inmunidad, va a continuar las pérdidas de proteínas totales y va a haber repercusión en el tejido hepático, en el tejido renal y en el sistema nervioso central. Cuando ya están estas repercusiones, entonces viene la explosión de catecolaminas, en donde si esto continúa, entonces podemos empezar a sospechar que se puede iniciar un desarrollo de la coagulopatía obstétrica aguda. Si esto continúa, entonces tenemos la falla orgánica múltiple. De aquí entonces que tendremos que recordar lo que es la muerte celular para poder medir los tiempos. ¿Cuánto tiempo tenemos para revertir un evento hemorrágico o un evento grave? Entonces, en las hemorragias obstétricas se habla mucho de la primera hora de oro. Esa hora de oro tenemos que tomar muy en cuenta todas estas fases, que son 7, de acuerdo a las estadísticas, y pensamos, si estamos en la fase 1, que es normal, no pasa nada, y podemos recordar que se puede tratar de un donador de sangre que está dejando 500 mililitros en un banco de sangre, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si pasamos a la fase 2? En la fase 2 ya vamos a tener modificaciones mitocondriales, ¿sí?, con hipoxia, y si de alguna forma esto continúa, entonces de la fase 2 pasaría a la fase 3, en donde ya hay un compromiso de la síntesis proteica. Si hay un compromiso de la síntesis proteica, debemos de acordarnos de lo que es la fisiología coloidosmótica, en donde empieza a haber un desbalance de líquidos. Si de la fase 3 avanza a la fase 4, entonces es el inicio de la irreversibilidad. Entonces aquí todavía podemos tener esa recuperación que no deje secuelas, que no deje estragos. Si esto continúa, entonces irremediablemente vamos a pasar a la fase 5, en donde ya hay un edema masivo a nivel de la mitocondria, y en la fase 6 ya va a haber alteraciones nucleares. Y en la fase 7 ya tenemos calcificaciones y ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que identificar en el momento del evento? Lo que tenemos que identificar es que si hay lesión endotelial, si hay alteraciones del fibrinógeno, si hay alteraciones en la vía de la fibrinolisis, si tenemos problemas en la generación de trombina, si hay alteraciones de los factores de la coagulación y si tenemos algún compromiso de la fisiología plaquetaria. Todos estos conceptos hemostáticos, en las últimas sugerencias
hablan de la consulta con el servicio de hematología. En el servicio, en el hospital de perinatología no hay un servicio de hematología como tal, pero muchas veces esto se descarga en lo que es la clínica de hematología, que está a mi cargo. Entonces, estas alteraciones o estas evidencias son situaciones que corresponden al servicio de hematología y que se debe de consultar con ellos. ¿Qué estrategias existen para poder identificar estos eventos hemorrágicos? Bueno, identificar el riesgo es la edad, antecedentes personales patológicos, el riesgo de falla hemostática. Este riesgo de falla hemostática, sí, mucho recae en el servicio o en la especialidad de hematología. Entonces, aquí, cuando hay riesgo de falla hemostática, en muchas ocasiones nos piden apoyo para que podamos identificar y poder tener algunos mecanismos preventivos. Iniciar oportunamente el ácido tranexámico. El ácido tranexámico está plenamente demostrado su eficacia y anteriormente se recomendaba iniciar en las primeras 3 horas. Ya en los últimos reportes sugiere que en la primera hora ya se debe de iniciar como una forma preventiva. Debemos de tener disponibilidad de pruebas hemostáticas. Las pruebas hemostáticas, las convencionales deben de estar en menos de 20 minutos. Si hablamos de las viscoelásticas, esas están igual en 20, 30 minutos y es el tiempo más o menos que podemos tener disponibles estas pruebas. Tenemos que asegurar una meta de reanimación hemostática, personalizar la respuesta hemostática, complementar las herramientas hemostáticas y sobre todo conocer el plan quirúrgico. Conociendo el plan quirúrgico, entonces podemos de manera multidisciplinaria controlar la hemorragia. Hay muchos protocolos desde hace alrededor de 10, 15 años, muchos protocolos como el concepto Verne, como el concepto Copenhague, como el concepto Houston, en donde lo que tratan es precisamente de tener resultados satisfactorios. Sí, y de todos estos protocolos se establece que las estrategias deben de estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario pueden ser todas las especialidades de un hospital, ¿sí? Empezando pues por los cirujanos, empezando por los intensivistas, etcétera, etcétera, en donde cada uno de ellos tiene la obligación de dar la voz, de activar el código. Pero no solamente de activar, también tiene que detener ese código porque aquí los servicios de banco de sangre, sí, muchas veces se quejan porque se solicitó de más. Entonces, para evitar problemas de sobrecarga o reacciones inmunitarias, entonces también no solamente es activar, sino también detener. Y sobre todo tener acceso a los productos. Desde hace varios años se sugería tener un refrigerador hemostático cerca de los quirófanos. En algunos hospitales lo llevan a cabo y prometen buenos resultados, ¿sí? Desde hace tiempo lo básico de la transfusión inicialmente eran 2-1-1, ya en los últimos reportes sugiere que sea 1-1 y 1. Aquí cabe la pena mencionar y aclarar, es un concentrado eritrocitario, un concentrado de plasma fresco congelado, pero en los reportes hablan de un concentrado plaquetario. Un concentrado plaquetario no es lo mismo que una féresis plaquetaria. Una féresis plaquetaria son 10 veces más que un concentrado plaquetario. Entonces, esto en ningún lado lo aclaran. Y entonces, aquí sí me gustaría que se quedaran con ese concepto de que debe ser un concentrado de aféresis plaquetaria. Ajá.
Y al final, la monitorización con pruebas viscoelásticas. Esto se viene empujando fuerte porque junto con las pruebas convencionales, sí, nos da un panorama, una ventana general de cómo podemos actuar y personalizar la atención hemostática en este tipo de eventos. ¿Sí? Vamos a continuar con las herramientas que se utilizan o que tenemos aquí a la mano para poder atender estas emergencias. Buenas tardes a todos, soy el doctor Carlos Basilio. Voy a hablarles ahora de esas herramientas viscoelásticas de la cual el doctor Vargas nos ha comentado a lo largo de su plática. Bueno, recordemos solamente que la trombosonografía no es más que una prueba viscoelástica que va a permitir un análisis global. ¿Eso qué significa? Que no vamos a necesitar de ningún tipo de hemodiderivado o prueba especial para poderlos analizar en el momento en el que nosotros lo necesitemos. Y la ventaja es que conforme han avanzado el tiempo, los softwares han sido muchísimo mejor y más actualizados, y estas se pueden detener incluso en los primeros 5 minutos, que es lo más importante y es el punto crítico en donde casi la mayor parte de nosotros, siendo la mayoría de nuestra comunidad quirúrgica. Y bueno, solamente para hacer un recuento súper rápido de lo que es la hemostasia, debemos recordar que viene del sufijo sangre, estasis de detención. Esto es el conjunto de mecanismos que mantiene la sangre en el estado líquido y obviamente evitando la extravasación de esta y obviamente reparando lesiones vasculares, es decir, el cese de la hemorragia. Ahora, recordemos que hay dos tipos, una primaria y una secundaria. La primaria es simplemente el que las plaquetas lleguen simplemente a hacer su función, que es básicamente tapar y hacer un coágulo débil. Posteriormente, la hemostasia secundaria es la que se va a encargar de todos los mecanismos bioquímicos y coagulación para que ese coágulo se vuelva firme y por lo tanto nosotros podamos detener ese sangrado. Respecto a lo que es los factores de coagulación, recordemos que hay dependientes de la vitamina K. Si esta no está, simplemente no funcionan. El acrónimo 1972 es la forma más fácil de recordarlos: 10, 9, 7 y 2. Respecto a los simógenos, también van a estar encendidos con las proteasas, estos igual junto con el factor 2, el 7, ya vamos viendo estos que básicamente son los que inicialmente son los que influyen positivamente sobre la coagulación del paciente, y respecto a los cofactores como es el 8, el 5 o el 3, que son los que inician básicamente las cascadas de coagulación, que es lo que vamos a ver a continuación. Solamente vamos a hacer un recuento fisiológico de esto, no vamos a entrar en detalle. Recordemos que van a haber dos vías que van a confluir en una sola. La vía intrínseca, que va a ser activada por el factor 2, esta principalmente va a estar efectuada cuando haya reacción ajena a lo que es al cuerpo, y la intrínseca, que va a ser propiamente una reacción cuando hay una lesión. En esa se activa el factor 2, este a su vez activa el factor 11, este a su vez al factor 9, y posteriormente todos van a converger en este complejo de tenaza, que es el factor 9 activado junto con el factor 8 y el calcio principalmente. Esto con el fin de activar el factor 10. Posteriormente, en la vía extrínseca, vamos a ver que es lo mismo, pero eso es una vía más corta. Si podríamos asociar esto a nuestros tiempos de coagulación, que evalúa la vía extrínseca, TTP, que evalúa la vía intrínseca, TP, simplemente, para recordar rápidamente. El cofactor 7A activado junto con el calcio se activa, y esos a su vez van a activar al factor 10, para que el factor 10 activado junto con el factor 5 activado y el calcio hagan lo que se llama el complejo protrombinasa. Este a su vez, una vez activado, va a activar al factor 2, que es la trombina, y esta va a activar finalmente al factor tisular y también a su mismo tiempo al fibrinógeno para que se haga este coágulo completamente fuerte. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver esto de una forma más sencilla y un poquito más acercado a la realidad de nuestros pacientes? Bueno, vamos a hablar simplemente de lo que es el modelo celular de la coagulación, y el primero es la fase de iniciación. ¿Qué es lo que sucede? Hay una lesión. Estos factores se activan a su vez al factor tisular, sobre todo a nivel de la plaqueta. Esto va a ser en la fase de amplificación. Ese poquito de trombina que ya se creó va a estar activando a su vez a los demás factores, que es los que vemos que están el 5, el 8, el 11, el 13, y esta a su vez a la plaqueta, y se va a expresar principalmente dos marcadores en su membrana, que va a ser el par 1 y el par 4. Y esto a su vez, finalmente viene lo llamado la fase de propagación, o mejor como ustedes la conocen, como la explosión o la expresión de trombina. Lo que va a hacer es que una vez activado, la plaqueta acoplada con todos
sus receptores va a hacer que este factor activado de trombina vaya por varias partes y esto va a hacer que la fibrina se pegue a esta y haga un coágulo por lo tal. Y ahora sí, respecto al debate que siempre hemos tenido, pruebas para evaluar la hemostasia versus convencionales versus globales. Si bien podríamos comentar el TP, TTP activado, TT, el fibrinógeno versus TEG y ROTEM. ¿Realmente hay una mejor que la otra? Vamos a averiguarlo. Respecto al laboratorio de la coagulación es lo que tenemos que hacer. En nuestros laboratorios convencionales es donde se lleva a cabo la determinación de las pruebas convencionales. Sí, pero hay un pequeño factor que es el plasma citrado. ¿Eso qué significa? Que hay que centrifugar la muestra para poder sacar este plasma y poder realizar las pruebas. Sin embargo, el TEG o el ROTEM no hay que hacer esto, simplemente a pie de cama del paciente, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace? Evaluamos sangre completa. Tú tomas el TEG, lo pones y preparas la máquina y lo echas a andar y en menos de 10 minutos solamente tienes la vía completa de la hemostasia. No se puede evaluar lo demás porque para eso están las pruebas convencionales. Eso es lo bonito de esto. No hay una mejor que la otra, es un complemento. O sea, lo que vamos a hacer es, las pruebas convencionales nos van a ayudar a sacar lo fino de ese paciente, mientras que las pruebas globales nos van a ayudar a poder ayudar a ese paciente de una forma aguda. Respecto a lo que es cómo funciona, el mecanismo es sencillo, simplemente nosotros cargamos en la cubeta la muestra que deseamos, se pone un factor también externo y hay un pin. Este va a empezar a girar y vamos a determinar dos formas, una frecuencia y una amplitud. Conforme se vaya coagulando, el pin se va deteniendo y eso es lo que nosotros vemos en la traducción de la máquina, que es lo que vamos a ver ahora y vamos a desglosar. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, va a haber un tiempo R, un tiempo K, un ángulo alfa, un periodo de amplitud y uno de fibrinolisis. La de arriba es el ROTEM, la de abajo es la trombolastografía. Si se dan cuenta, en el primer punto del tiempo R al tiempo K ya estamos evaluando en menos de 5 minutos, ya estamos evaluando nuestras vías tanto extrínsecas como intrínsecas y posteriormente el dímero D valoraría la zona de lisis porque es cuando ya se está perdiendo este coágulo. Pero, ¿qué significa cada una de estas? Bueno, en la primera parte, como ya los había dicho, evaluamos la coagulación y en la segunda vamos a evaluar la fibrinolisis. Y ahora, el tiempo R es el tiempo en formación del coágulo, básicamente desde el inicio de formación hasta este. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el parámetro? De 3 a 8 minutos. Respecto a lo que es el tiempo K, que es el tiempo de formación del coágulo, inicia la cinética del desarrollo del coágulo y a la velocidad a la que éste va. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de qué tanto coagula nuestro paciente, se podrá hacer o más chiquito o más largo. ¿Cuánto tiempo dura esto? Igual, de 1 a 3 minutos. Si se dan cuenta, el tiempo es vital y es súper rápido. Respecto a lo que es el ángulo alfa, bueno, este va a reflejar la formación del coágulo y una fase temprana propiamente de la fuerza de este. ¿Cuánto tiempo dura? Este realmente es un ángulo que se hace, va de los 53 a los 72 grados. Respecto a lo que es la amplitud, bueno, aquí sí es el coágulo completamente formado y la fuerza que tiene este. Esto es quizás posteriormente a los tiempos. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se lleva esto? Y se mide en milímetros y son de 50 a 70, que es el parámetro normal. Respecto al tiempo de lisis, ¿eso qué significa? Que es cuando el coágulo ya comienza a deshacerse o podemos romper esta red de fibrina. Eso es lo que nos proporciona. ¿En cuánto tiempo? No hay un tiempo, sino un porcentaje. El porcentaje normal va de 0 a 8%. Y bueno, el tratamiento dirigido con estas pruebas, híjole, debatido, la verdad es que no venimos a crear controversia, simplemente a expresar lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo la preparación de esta plática. ¿Y qué podemos ver principalmente? Si vemos que en el tiempo R, que es el primero, está muy alargado, que requiere plasma fresco congelado. Si es el tiempo K, tendríamos que valorar si ese paciente requiere concentrados de fibrinógeno o crioprecipitados, dependiendo obviamente de lo que haya también en nuestras unidades, porque no todos contamos con fibrinógeno. Respecto a lo que es el ángulo alfa, vamos a ver si los pacientes requieren plaquetas, y respecto al resto de las demás pruebas como el tiempo M o el tiempo Li, vamos a ver si requieren concentrados de factor 13, factor 8, crioprecipitados también, y respecto al final de la lisis, lo que es el ácido tranexámico. Realmente eso es algo muy didáctico, pero ¿cuál es la piedra angular básicamente de todo esto? Vamos a ver si esta procoagulación, vamos a ver si puede ser de una manera fisiológica, farmacológica, y principalmente lo que manejamos en nuestro instituto es la quirúrgica. ¿Y cuál es la piedra angular de este? Controlar el sangrado.
de donde venga y de donde esté. Ese sí es una labor muy importante y ardua de todo nuestro servicio de ginecología, pues ellos son los que se encargan de hacer esto básicamente. El resto somos un apoyo, por eso somos un equipo interdisciplinario, no solamente nosotros, también tanto el servicio de hematología. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que nosotros vemos o cuáles son las imágenes que vamos a interpretar en dado caso de que o no recordemos de alguna forma tanto los parámetros o los números? Bueno, simplemente podríamos ver, hay tres formas de clasificar: los hemorrágicos, los trombóticos y los fibrinolíticos. Si podemos ver los hemorrágicos, algo que los caracteriza es que el tiempo R y el tiempo K están muy alargados, son espigas muy largas. Respecto al estado trombótico, recordemos que los tiempos R son muy pequeñitos y acortados, pero están muy gorditos. Se dan cuenta, sí se ve mucho la diferencia entre uno y otro, y dependiendo de cada uno de estos es lo que nosotros le vamos a aportar a nuestro paciente. Y abajo, respecto a lo que es el estado fibrinolítico, podemos ver que empieza con una cola no muy larga, se hace el coágulo, pero si ven, el ángulo está un poco delimitado y de pronto se pierde este coágulo y hace una fibrinolisis espantosa y termina con una cola muy larga. Entonces hay que estar siempre evaluando, viendo, y esto es dinámico, no es estático. Un paciente no es estático, es dinámico, siempre está cambiando. En un paciente puede estar bien en los primeros 2 minutos y a los 3 minutos todo el mundo está corriendo. Entonces esto es importante para que lo recuerden. Una forma como me enseñó el doctor Vargas de ver estas cosas, y una forma incluso hasta chusca podríamos decir, si alguien es hematólogo, podría describir las curvas de la trombolastografía de la siguiente manera. Si ustedes ven una copa de coñac, no hay nada de qué preocuparse. Si ustedes son más del tinto, bueno, quizás necesite complejos, plasma fresco. Si ven un tubo de ensayo, bueno, ya pensaría en plaquetas. Si ve una copa de champán, no es que sea más fino, simplemente es que necesita fibrinógeno. Y finalmente una copa de martini, aquellos excéntricos que les gusta un poquito más allá de lo convencional, pues bueno, quizás requiera ácido tranexámico. Es una forma un poco más sencilla y didáctica de poder seguir viendo esto, y pues bueno, para seguir evaluando a nuestro paciente. Y ahora vamos a enfocar esto finalmente a lo que es los cambios paramétricos viscoelásticos durante el embarazo. Lo que podemos ver en conclusión, vean ustedes los parámetros: el R disminuido, el K disminuido, el ángulo amplio, el tiempo de amplitud amplio también, y el tiempo de Lee también está disminuido. Por lo tanto, si ustedes hacen la imagen en su cabeza, es que la paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. La zona morada es aquella en donde es un ROTEM común y corriente de cualquiera de nosotros, o sea, básicamente eso es lo normal en cualquiera de nosotros y que no estuviéramos embarazados, ¿verdad? Y obviamente la otra línea blanca que ustedes ven, pueden ver que los tiempos R y K están muy acortados y la amplitud del ángulo y también de la amplitud máxima está completamente grande. Si recuerdan eso es un patrón de hipercoagulabilidad, o sea, está gordita y cortita. ¿Vale? Y vamos a ver una aplicación realmente rapidísima sobre cómo guiaríamos nosotros nuestra reanimación o nuestras intervenciones. Les presento a una mujer de 35 años que presentó un paro cardiorrespiratorio debido a un embolismo de líquido amniótico. Y a más de uno le puedo creer que se les erizó la piel solamente con leer eso. Requirió reanimación cardiopulmonar, desarrollo de coagulación intravascular inmediata, insuficiencia respiratoria y renal, por lo que requirió ventilación mecánica y posteriormente diálisis. Como podemos ver, se toma un tromboelastograma inmediatamente a esta paciente y lo que podemos observar es lo siguiente: un R prolongado bastante indefinido, no hay una amplitud máxima y mucho menos hay un tiempo de lisis porque no es valorable. ¿Qué es lo que necesita esta paciente? Nosotros recordamos la diapositiva anterior. Bueno, lo que necesita son plasma fresco, plaqueta, precipitados, agentes antifibrinolíticos. Bueno, posteriormente se realiza a las 2 horas de las intervenciones un nuevo tromboelastograma y ahora vean, ya cambió. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, el R empieza a cortarse, o sea, ya está presente, se genera un coágulo, aunque de poca firmeza, porque si recordamos de nuevo las gráficas que vimos hace un momento, esta está alargada y está pequeña, muy delgada. ¿Qué es lo que necesita nuestro paciente todavía? Pues es el fibrinógeno que precipitados y plaquetas. Y ahora nosotros seguimos haciendo la intervención, seguimos haciendo dinámica de nuestro paciente y ahora vean qué sucede a las 8 horas posterior a nuestro tratamiento. Ya está. Es un tromboelastograma que tiene presencia de tiempo R, presencia de tiempo K, tiene un ángulo alfa, tiene una buena formación y firmeza del coágulo. Por lo tanto,
Mis estimados colegas, hemos restablecido la hemostasia en su totalidad de manera dirigida y sin encharcar ni tampoco exponer indefinidamente a esta paciente. Finalmente, para hacer un poquito más de énfasis en esto, vamos a ver este estudio que es un metaanálisis, que son los estudios con más peso que podríamos pues identificar nosotros como médicos y también como algunos investigadores. Pues bueno, ¿cuál fue el objetivo principal de este estudio? Evaluar la eficacia de las pruebas viscoelásticas en el punto de atención respecto a lo que son el TEG y el ROTEM, y para guiar la transfusión de productos sanguíneos en pacientes con hemorragia posparto primaria, obviamente por sangrado, comparado con una transfusión empírica y convencional. ¿Cuál fue su población de estudio? Bueno, lo que metieron ellos fueron estos cinco estudios, principalmente las intervenciones, como podemos ver en esa gráfica, son básicamente pruebas viscoelásticas. Y obviamente si todos leemos cuál fue el punto de corte del sangrado, los que ya conocemos y los que había comentado el doctor Vargas desde un inicio. Respecto a los outcomes, bueno, el primero se evaluó lo que es si es que las pacientes, una vez reanimadas, guiadas por tromboelastografía, se evitaba una intervención secundaria como una histerectomía. La respuesta fue sí, hasta 45% de ellas. No se requirió más de solamente la reanimación adecuada guiada por la tromboelastografía, y pues bueno, versus con las que no fueron reanimadas sin tromboelastografía. Respecto a la segunda, se vio los efectos adversos que hay de estar sobre reanimando a las pacientes, porque recordemos, echarle todo el banco de sangre o estar súper administrando concentrados eritrocitados, plasmas y demás, no es igual a más hemostasia, al contrario, puede presentarse muchísimo más complicaciones, infecciones, trali, taco. Aquí podemos ver que hasta incluso un 97% se evitaron ese tipo de complicaciones. Respecto a la de abajo, que es si había una diferencia significativa de no ingreso a la UCI, la respuesta es no. Estas pacientes que sangran y que requieren intervenciones tan invasivas deben de entrar inmediatamente a terapia intensiva para seguir su vigilancia. Y finalmente, en esta otra y última gráfica podemos ver también si en estos pacientes de control hubo más o menor uso de plasma fresco congelado. La respuesta es sí, 93% de menos uso de estos. Respecto a lo que fue plaquetas, una reducción del 49%, y también respecto a lo que es concentrados eritrocitarios, hasta un 30% menos. Y ahora, la pregunta también para nuestro instituto y para nuestras autoridades, ¿hay algún tipo de incluso de disminuir inversión o demás? La respuesta es sí. Así es, el uso de nuestras pruebas tromboelastográficas nos pueden ahorrar en promedio $357 por paciente. En conclusión, todas estas pruebas solamente son parte del pilar importante y el equipo interdisciplinario que hay básicamente para todos nosotros. Solamente lo que tenemos que hacer es acoplar, dirigir y también tomar partido de todos los servicios que tenemos, especialmente el servicio de hematología, que es el más experto en este tipo de cosas. ¿Vale? A continuación sigue la doctora Lucy para seguirnos hablando del tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de la evidencia actual que existe en la utilización del ácido tranexámico en aquellas pacientes que se presentan con una hemorragia obstétrica. Y para ello vamos a hacer un recuerdo muy puntual del mecanismo de acción de este fármaco. En la parte de arriba vamos a poder observar la manera en la que se activa de manera normal y fisiológica el proceso de fibrinólisis. Observamos que tenemos el activador tisular del plasminógeno y el plasminógeno. Aquí nos llama la atención este sitio de unión, que es un sitio de unión especial para la lisina. La lisina es un aminoácido que se encuentra presente en la fibrina, que al momento de unirse al activador tisular del plasminógeno con el plasminógeno para formar la plasmina, estos sitios son ocupados por la lisina presente en la fibrina, y de esta manera es que inicia la degradación de la fibrina y la liberación de sus productos al torrente sanguíneo. En la parte de abajo podemos observar cómo es el mecanismo de acción del ácido tranexámico, en el cual en este sitio de unión a la lisina es ocupado por el ácido tranexámico, inhibiendo así la degradación del plasminógeno hacia la plasmina y, en su defecto, de la formación de la fibrina. Así pues, este es un análogo sintético de la lisina que va a bloquear de manera competitiva la unión del plasminógeno hacia la plasmina, disminuyendo así su actividad, dándonos como resultado un proceso de antifibrinólisis, estabilización del coágulo y mediante esto la reducción del sangrado.
La utilización del ácido tranexámico en los diferentes escenarios de la paciente obstétrica se han ido estudiando a lo largo del tiempo. Si bien la evidencia más grande existe en aquellas pacientes que se presentan ya en un entorno de una hemorragia obstétrica, a lo largo del tiempo han surgido diferentes metaanálisis, los cuales han tratado de observar outcomes tanto primarios como secundarios en estas pacientes, no únicamente en el tratamiento de aquellas pacientes que ya se presentan con hemorragia obstétrica, sino como prevención para la aparición de hemorragia obstétrica, y hacemos grandes diferenciaciones en estos metaanálisis, algunos que valoran la resolución del embarazo vía abdominal, es decir, mediante una cesárea, y algunos otros que la valoran por vía vaginal. Entonces, no podríamos hablar del ácido tranexámico en las pacientes obstétricas sin uno de los principales estudios que han hablado de esto, que es el estudio Woman. Este es un estudio internacional, aleatorizado y doble ciego, el cual fue publicado en 2017. Se llevó a cabo desde marzo del 2010 hasta abril del 2016. Participaron un total de 193 hospitales de 21 países diferentes, con un total de más de 22,000 pacientes. Este fue un estudio en donde se utilizó dos grupos en los cuales a algunas mujeres se administraba ácido tranexámico, 1 gramo en 10 minutos, con un ratio de infusión de 10 miligramos minutos, y en caso de que la paciente persistiera con un sangrado, se podía repetir la dosis a los 30 minutos. En el grupo control únicamente se utilizaba solución salina. Se evaluó la muerte por cualquier causa y la histerectomía 42 días posterior de la aleatorización, la muerte por hemorragia, eventos tromboembólicos y algunas otras complicaciones. Las complicaciones en el uso del ácido tranexámico ciertamente es algo que preocupa al médico que lo va a administrar o que lo va a indicar. Es por eso que esta tabla es muy importante para nosotros, porque podemos observar los efectos que tuvo el ácido tranexámico directamente sobre la mortalidad materna, en donde podemos observar que los intervalos de confianza, la mayoría rebasa la unidad, lo que quiere decir que las muertes no se vieron con diferencia significativa entre el grupo de ácido tranexámico y placebo, es decir, no teníamos efectos adversos relacionados. En esta gráfica de Flores plot vamos a observar lo que es la muerte debido a sangrados. Si bien podemos observar que hay de manera inicial una predisponencia por tener beneficio a aquellos pacientes que tuvieron la administración de ácido tranexámico con un 1.5% de los pacientes versus un 1.9% del grupo control, podemos observar que se realizó un ajuste de riesgo de referencia. Al realizar este ajuste, la relación de riesgo de muerte finalmente por hemorragia obstétrica en el grupo de ácido tranexámico fue de 0.78. ¿Pero esto qué significa? Que el riesgo de morir debido a una hemorragia fue 22% menor en el grupo de las pacientes que se administró ácido tranexámico contra el grupo placebo, lo cual es un muy buen resultado que nosotros buscamos. Otra causa o otro resultado muy importante que vimos en este estudio fue la necesidad de una laparotomía, una cirugía urgente debido al sangrado. Aquí podemos observar que bien de manera inicial estamos observando un beneficio en el grupo de pacientes con ácido tranexámico con un riesgo relativo de 0.64, es decir, que las mujeres que recibieron ácido tranexámico tuvieron 36% menos riesgo de necesitar una laparotomía para controlar la hemorragia. Así pues, este siguiente metaanálisis nos habla no de la paciente que ya se presentó en el contexto de la hemorragia obstétrica, sino de la paciente que tiene un riesgo de presentar hemorragia obstétrica. En los diferentes centros de atención se realiza una clasificación del riesgo de la paciente durante su primera consulta o el ingreso a la unidad hospitalaria, clasificándolas en tres grandes grupos: riesgo bajo, medio y alto. Entonces, en este metaanálisis realizado hasta publicado en junio del 2023, el cual incluyó 50 estudios aleatorizados con más de 22,000 pacientes, en donde la mitad de ellas recibió ácido tranexámico con la posología ya comentada versus un tratamiento estándar con un manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto y la administración de uterotónicos, dependiendo del criterio del médico. Se valoró la administración del ácido tranexámico en diferentes puntos de la atención, los cuales pueden ir desde la incisión de piel hasta el pinzamiento del cordón. Se clasificaron a las pacientes en alto, bajo y riesgo y se cuantificó el volumen de la hemorragia, intervenciones adicionales requeridas como colocación de dispositivos de balón intrauterino o algunas técnicas mecánicas de contracción de la hemorragia y la seguridad en la administración del ácido tranexámico. Aquí podemos observar que en donde realmente estamos observando un efecto significativo es en aquellas pacientes a las cuales se administró ácido tranexámico, pero que a la par tuvieron una hemorragia importante, esta definida con una cuantificación de más de 1,000 mililitros.
Es decir, la pérdida sanguínea fue significativamente menor en el grupo de ácido tranexámico que en el grupo control. Estas mujeres tuvieron 26% menos de riesgo de experimentar una pérdida sanguínea de más de 1.000 mililitros en comparación a las de grupo control, administrándolo previo a la incisión quirúrgica, en donde vemos que si también hubo ligeramente una mejoría en aquellas pacientes de bajo riesgo, la mejoría más marcada es aquí, en aquellas pacientes con una hemorragia importante. El ácido tranexámico redujo la hemorragia grave hasta en un 74%. Aquí es importante también ver cómo valoraron el volumen de la hemorragia o el volumen que se está perdiendo. Es un beneficio cuantitativo que se vio igual que en la pérdida de sangrado, que es mayor en aquellas pacientes de alto riesgo, con un promedio de 378 mililitros versus 180 en aquellas pacientes de bajo riesgo. Es decir, que con la administración profiláctica del ácido tranexámico podríamos reducir hasta en un promedio de 370 mililitros la hemorragia. Hay que tener nada más mucho juicio al momento de interpretar la literatura médica, porque si bien esto es algo que propone este metaanálisis, no incluyó los 50 estudios aleatorizados. Los estudios que vieron específicamente este outcome únicamente fueron 6. Entonces, hay que tener mucho juicio con la interpretación de la evidencia actual. En cuanto al otro lado de la moneda, que es aquellos pacientes que van a tener su resolución mediante una vía vaginal, tenemos este metaanálisis en donde se incluyen 4 estudios clínicos aleatorizados con un promedio de alrededor de 5,000 pacientes, publicado en febrero del 2018, en donde nuevamente vemos la administración del ácido tranexámico de manera profiláctica con la posología ya mencionada versus un tratamiento estándar. La pregunta clínica fue si la administración profiláctica de ácido tranexámico después de un parto vaginal reduce el riesgo de una hemorragia posparto, junto con otros outcomes secundarios como hemorragias severas clasificadas como más de 1.000 mililitros, descenso en los niveles de hemoglobina hematocrito, necesidad de transfusión de hemocomponentes, admisión a unidad de cuidados intensivos o en su defecto histerectomías. Aquí vamos a poner atención únicamente a las 2 columnas superiores en las cuales vamos a ver a aquellos pacientes que presentaron hemorragias pospartos y las pérdidas sanguíneas. Las mujeres que recibieron ácido tranexámico mostraron una menor incidencia de hemorragia posparto primaria. Esto quiere decir que el uso profiláctico redujo el riesgo hasta en un 39%, pero ¿de cuánto fue el volumen? Podemos observar en la parte de abajo la diferencia de medias, en la cual se ve que aquellas pacientes que recibieron ácido tranexámico perdieron en promedio 85 mililitros menos en comparación con el grupo placebo. Es decir, la evidencia actual tiende a apoyar el uso del ácido tranexámico en diferentes contextos de la hemorragia obstétrica, siempre teniendo en cuenta pues la evolución clínica de nuestros pacientes y los recursos con los que contemos. Voy a compartir con ustedes este protocolo de atención de las pacientes, el cual implementamos en el hospital. Es importante porque vamos a puntualizar que la atención aquí en el instituto de la paciente que tiene el riesgo de hemorragia obstétrica va mucho más allá del momento en el que se presenta la hemorragia, es decir, desde la prevención. En aquella primera consulta que tengamos mediante consulta externa a urgencias, vamos a hacer la clasificación del riesgo de nuestro paciente. Aquí, cualquier paciente que sea clasificada como riesgo alto deberá proponerse previo a su resolución del embarazo el tener disponible un paquete que nos permita prever complicaciones como la hemorragia obstétrica y que en el momento en el que ésta se presente contemos con todos los insumos necesarios para el tratamiento de la misma. Cabe mencionar que aquí necesitamos de la ayuda de un equipo multidisciplinario en el cual van a tener en cuenta múltiples personajes como lo son el obstetra, el anestesiólogo, neonatólogo, enfermería, hematólogo, terapia intensiva, camillería, etcétera, etcétera. Vamos a iniciar en la fase 0, que es aquel que se va a llevar a cabo en todos los nacimientos. Este es un manejo activo del tercer trabajo de parto, generalmente liderado por el médico obstetra, en donde vamos a utilizar diferentes medicamentos uterotónicos que nos van a ayudar a prevenir la aparición de hemorragia obstétrica, como es la oxitocina. Esta se va a administrar 10 miligramos, pueden ser intramuscular o intravenosos, posterior a la salida del hombro anterior del bebé. Vamos a continuar con la evaluación continua de nuestro paciente y vamos a valorar. Si mi paciente no presenta pérdidas sanguíneas que excedan los 500 mililitros, voy a continuar con mi manejo estándar del posparto o poscesárea, evaluando de manera continua el tono uterino. Pero cuando mi paciente presenta una pérdida sanguínea que puede ir de 500 a 1.000 mililitros
alteraciones en sus constantes vitales con una variación del 15% del basal, una frecuencia cardíaca mayor a 110 o de saturaciones con una pulsioximetría menor a 90, continuamos con nuestro algoritmo. Aquí vale la pena mencionar que cabría en el juicio clínico, el racionalizar el uso profiláctico del ácido tranexámico. ¿Para quién? Únicamente para aquellos pacientes con alto riesgo, como lo hemos visto en la evidencia, que son las que más se benefician, y desde este momento considerar la administración del mismo. Recordemos que es únicamente 1 gramo y posterior a eso las pautas de tratamiento en cuanto a las pacientes que ya se presentan con una hemorragia obstétrica siguen siendo las mismas que ya conocemos. Entonces, en el caso de que nuestra paciente continúe sangrando, seguimos avanzando en nuestro algoritmo y nos vamos a la primera fase del protocolo de atención, donde vamos a activar nuestro código H o vamos a solicitar ayuda. En este momento tenemos que tener en consideración aquellas medidas generales y de tratamiento estándar que se van a llevar a cabo por diferentes integrantes del equipo de reanimación que nos van a tratar de permitir llevar a la resolución de la causa de la hemorragia y el manejo de la depresión de volumen intravascular. Las primeras maniobras de contención, generalmente realizadas por el médico obstetra, muchas veces dentro del área de expulsión o de quirófano, son aquellas como la compresión aórtica externa, la compresión uterina bimanual, la colocación de un balón instrumentado o el pinzamiento de las arterias uterinas. Aquellas pacientes con alto riesgo de presentar hemorragia obstétrica deben de entrar ya a sala de quirófano o de expulsión con 2 vías periféricas cortas y largas de 14 a 16 Gauss para iniciar por ahí la reanimación. Proveer de oxígeno suplementario a nuestra paciente o en el caso de que así se requiera considerar la intubación. En cuanto al tratamiento farmacológico, es aquí donde tiene ya un punto de acción lo que es la administración del ácido tranexámico. Si bien todavía las recomendaciones internacionales, partiendo desde el estudio CRASH, el WOMAN y todos los que hemos visto, nos siguen alentando a que utilicemos el ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas, la última evidencia nos propone que su efecto es más beneficioso si se aplica en los primeros 61 minutos o la hora de oro, como la conocemos en el control de la hemorragia obstétrica. Por lo tanto, debemos priorizar la administración de en las pacientes que se presentan ya con sangrado. La terapia hídrica debe ser dirigida mediante monitoreo hemodinámico continuo. Vamos a utilizar aquí también la obtención de pruebas, ya sea estándar o viscoelásticas, para valorar la coagulación de nuestro paciente. Vamos a buscar normotermia y vamos a tratar de identificar cuál es la causa de la hemorragia obstétrica. Aquí tenemos las famosas 4T, hipotonía, tejidos placentarios, alteraciones de la trombina y trauma. Entonces, en el caso de que nuestra paciente ya realizamos todas estas intervenciones, pero continúa con hemorragia, ¿qué es lo que sigue? Bueno, entonces ya estamos en el escenario en una fase 2 en la cual la paciente ya presenta una pérdida sanguínea de más de 1000 mililitros a 1500. Aquí vamos a hacer un avance secuencial a través de los medicamentos y procedimientos para la contención de la hemorragia. El médico obstetra tiene que, de manera dirigida, dependiendo de la vía de elección del nacimiento, sea vaginal o cesárea, buscar de manera intencionada la causa de la hemorragia y resolverla con los recursos disponibles. En este punto vamos a iniciar ya la transfusión de los hemocomponentes que tenemos disponibles para este tipo de pacientes de riesgo alto con la transfusión de concentrados eritrocitarios y vamos a ir pidiendo en base a nuestras pruebas de coagulación lo que nosotros veamos que nuestra paciente requiere. En caso de que se identifique una deficiencia de fibrinógeno con un valor sérico menor a 200 miligramos, podemos considerar la administración de 3 a 4 gramos de fibrinógeno o en su defecto la transfusión de crioprecipitados. La monitorización se va a dar de manera continua cada 30 minutos con una gasometría en busca de alcanzar las metas internacionales. Estas son metas que van a buscar el restaurar este entorno de circulación de nuestra paciente y de esta manera buscar o perseguir una reanimación hemostática dirigida. Para este punto es importante mencionar que toda paciente que presente estas pérdidas sanguíneas deberá ser valorada para su ingreso a unidad de cuidados intensivos. En el caso de que los pacientes continúen con pérdidas sanguíneas importantes, como lo son mayores a 1500, ya estamos ante el contexto de una hemorragia masiva. Si nuestra paciente
paciente está debutando con esa pérdida, nosotros ya nos vamos directamente a la administración, implementación, activación y optimización de un protocolo de transfusión masiva. El que utilizamos aquí vamos 1 a 1 con la consideración que comentaba el doctor Vargas en cuanto a los concentrados plaquetarios. Si aún así, habiendo nosotros instaurado este protocolo de reanimación, tenemos una sospecha clínica razonable que la causa de hemorragia sea una coagulopatía, deberemos de considerar la administración dirigida de factores de acuerdo a nuestra sospecha clínica. A la par que se está realizando esto, es muy importante que el médico obstetra y el equipo quirúrgico vayan a llevar a cabo medidas de contención mecánicas o quirúrgicas para el tratamiento de la hemorragia, las cuales pueden ir desde una ligadura de arterias hipogástricas, histerectomía, empaquetamiento y evidentemente estas pacientes con una afección circulatoria tan marcada deben de ingresar a unidades de cuidados intensivos para el manejo y seguimiento de las mismas, puesto que recordemos que la hemorragia es solo el inicio de un sinfín de complicaciones que pudieran llegarse a presentar en la paciente. Este es el algoritmo que nosotros pues tratamos de seguir, lo tenemos ubicado en áreas críticas, este es el que tenemos en la unidad de cuidados intensivos obstétricos, que nos va a permitir a todos llevar más o menos un camino concordante en relación a la reanimación del paciente. Pero bueno, ¿cómo le va a las pacientes que presentan hemorragia obstétrica aquí en el Instituto Nacional de Perinatología? Tenemos estas estadísticas que son correspondientes al año pasado, en el cual podemos observar que tuvimos el ingreso de 302 pacientes durante el año 2024 en la unidad de cuidados intensivos, de las cuales el 93%, es decir, casi el 30% fue por hemorragia obstétrica. La implementación de estos protocolos ha llevado a que cada vez se perfeccionen más la atención de estas pacientes. Es por eso que también se refleja en estas entidades estadísticas. Por ejemplo, en lo que va del año, si bien vemos que la hemorragia obstétrica sigue siendo la patología que más predominante vamos a ver en las pacientes que ingresan a terapia, no se ha reportado ningún deceso o muerte materna debido a esta causa, gracias a todas las intervenciones oportunas que nosotros realizamos. Sin más por el momento, doy la palabra al doctor Miguel Ángel Nares, quien nos va a apoyar con las reflexiones finales del tema. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y a nombre del Departamento de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Perinatología, pues agradecer al doctor Vargas y al equipo de terapia, pero si no, antes mencionar a todo el esfuerzo que se ha tenido en el instituto, es decir, de la parte de obstetricia, de la parte de anestesiología, ¿no? Si bien nosotros somos la parte que al final de estas pacientes llegan a la terapia intensiva, todas las estrategias o la reanimación que se hace durante el quirófano también es muy importante, ¿no? Por ahí nuestros amigos de anestesiología que están muy a la par en la reanimación y pues hablar que la morbimortalidad materna por hemorragia obstétrica pues es una de las causas a nivel México y a nivel mundial. El uso del ácido tranexámico sí está indicado en la hemorragia obstétrica, lo avala la OPS, la OMS, las guías nacionales e internacionales como la COP, en el cual pues la administración puede ser después de una hemorragia de más de 1000 mililitros dentro de los primeros 30 minutos. Y el estudio Gomen pues obviamente nos hace mención que en 3 horas, ¿no? Pero la evidencia es actual. O aquella hemorragia que no cede a la administración de diuretónicos, pues también está indicado. Por ahí vi una pregunta, la vía de administración es IV, normalmente se afora en 100 mililitros y se pasa para 10 minutos. Los efectos secundarios del ácido tranexámico, la náusea, la cefalea, hay que tenerlos en cuenta. El uso de pruebas viscoelásticas va a ser de utilidad para hacer una reanimación dirigida, lo que nosotros le llamamos a la pie de la cabecera del paciente, donde nosotros ya a los 5-8 minutos sabemos si la paciente va a requerir pues uso de hemocomponentes, ya sea plasma, fibrinógeno también que tenemos a la par, y agradecer a la parte administrativa y a la dirección médica y dirección general, pues que nos tienen los recursos necesarios, ¿no? Para que estas pacientes no se compliquen. Y agradecer al doctor Vargas que no solamente está al pendiente de estas pacientes con hemorragia obstétrica, sino que ustedes bien saben, aquellas que tienen trombosis, trombofilias, deficiencia de factores de coagulación, pues son un reto realmente para nosotros el manejarla, ¿no? Pues con esto pues damos por concluida nuestra sesión general, agradecer la presencia. Por cuestiones de tiempo pues no va a ser
el poder contestar sus preguntas y que tengan muy buenas tardes. También hacerle la cordial invitación a todo el instituto a nuestra primera campaña de donación altruista de sangre, el IMPER 2025. Saber que si no tenemos un banco que cuente con todos los hemocomponentes, pues realmente sería muy difícil hacer una reanimación, ¿no? Entonces pedimos de su apoyo y también voluntarios que nos están viendo por las redes sociales. Ahora sí que hay que poner la camiseta y hay que ir a donar. Pues muchas gracias.